Hola, youtubers. Hoy vamos a hablar de un asunto de la máxima actualidad. Bueno, eso dependerá de cuando veáis este vídeo, porque si lo veis dentro de 3 meses, pues ya no será de actualidad. Pero en el momento en que lo hago, ha estado durante las últimas semanas de actualidad un asunto que se relacionaba con la última película de Christopher Nolan, Tenet. Esa película está llamada a revitalizar la industria del cine, porque después de estos meses que hemos atravesado, en parte sin cine y después con una recuperación muy lenta y en algunas partes del mundo todavía sin terminar de ajustarse, incluso sin empezar como en Estados Unidos, pues parece que todas las miradas están puestas en esta película porque reúne diferentes factores importantes. El primero, el nombre del director, que es uno de esos directores famosos. El segundo, el hecho de que todas sus películas han sido un éxito más o menos discutido, pero efectivo de cara a la taquilla. Y el tercero, digamos, el atractivo que tienen esas películas que igual no acabamos de entender, pero que intuimos importantes. Y esto es algo que pasa siempre con la filmografía de Nolan. Todas sus películas, y él es consciente de ello, tienen un grado de dificultad más o menos ajustado, no tanto las de Batman como por ejemplo Origen. Hay que reconocer que Nolan tiene un problema con el tiempo, y eso lo ha demostrado desde el principio, desde Memento, con aquella narración a la inversa, y después ya no digamos Dunkerque, donde los tiempos narrativos son 3 diferentes, son minutos, días y semanas, o por ejemplo en Origen, donde se salta todas las normas de la ciencia, todas las normas de la física, lo que en consecuencia afecta al tiempo y al espacio. Bueno, ya hablaremos de Nolan más adelante, porque, como siempre hacemos en este canal, partiendo de la más rabiosa actualidad, se nos ha ocurrido que podemos hacer una revisión de películas difícilmente comprensibles. No estamos aquí ni para hacer spoilers de Tenet, ni para explicaros esas cosas que podían justificar el hecho de que esas películas que vamos a mencionar a continuación sean difícilmente comprensibles. Pero sí os puede servir de guía, quizá algún detalle, para entenderlas un poquito mejor. En cualquier caso, vamos a ese retroceso en el tiempo y al final del vídeo os contaré no es la palabra que debo utilizar, os hablaré sobre Tenet. Revisaremos la filmografía de Nolan y, por supuesto, sin spoilers, hablaremos de la película que va a ser la gran revitalizadora de la industria. O por lo menos eso esperamos. En principio aclaremos qué es Tenet. Tenet es una película de espionaje mezclada con otra de ciencia ficción. Para ser más precisos, diremos que es una película de James Bond aderezada con algunos elementos propios de las películas y novelas de John le Carré, es decir, un sistema de espionaje un poco más complicado, con una historia de ciencia ficción de viajes en el tiempo, que son las más complicadas de todo el género. Y para complicarlo todavía más, en lugar de viajar en una dirección en el tiempo, los tiene en los dos sentidos. Bien, aclarado esto y otras notas que pondremos al final, yo creo que podemos empezar justamente por las novelas de espionaje, las películas de espionaje. James Bond es un héroe de películas y novelas más bien tirando a simples, no hay ningún problema. Esta película, Tenet, empieza como las películas de James Bond, con una primera secuencia impactante, llena de violencia y explosiones, y luego sigue pues con los tópicos del género. El malo que quiere destruir el mundo, la novia del malo que se enamora del héroe, las diferentes peleas y viajes por el mundo, que va visitando diferentes localizaciones, tal cual una película de James Bond. Luego también hay algunos detalles relacionados con las de John le Carré. John le Carré fue un antiguo espía, igual que Fleming, el autor de las novelas de Bond. Y justamente cuando este empezó a cobrar notoriedad, recordemos que las escribió en los años 50, el bueno de Le Carré decidió unos años más tarde empezar a escribir él también esas novelas. Y empezó con una que se titulaba Llamada para el muerto, donde presentaba a su protagonista favorito, George Smiley, un tipo que pertenece al alto standing de la inteligencia británica. Esa novela no llamó demasiado la atención. Hizo una segunda donde George Smiley era el protagonista de una historia policíaca, asesinato de calidad, y tampoco pasó nada. Hizo una tercera que esa sí llamó la atención. Se titula El espía que surgió del frío. Y aquí George Smiley es un personaje secundario. El auténtico protagonista es Alec Limas, un espía que es enviado a Berlín Este para que
descubra qué es lo que pasa con un agente infiltrado en la inteligencia alemana. Por otra parte, el personaje de Limas es un ser atormentado por diferentes circunstancias, cosa que ocurre mucho en las novelas de Le Carré. Rápidamente la película en el año 65 se llevó al cine y tuvo bastante éxito. Limas estaba interpretado por Richard Burton y en el reparto estaban también Oscar Werner, que era ese espía que no sabemos muy bien qué es lo que hacía en la película, y Claire Bloom, que es la mujer que le ayuda. La historia es muy retorcida porque Limas va para descubrir qué pasa con este hombre y en realidad va para fortalecer la idea de que es un personaje absolutamente fiel a aquellos que están mandándole y a su vez acabar con otro individuo que le está haciendo sombra. Bueno, contado así no tiene demasiada importancia, pero es una historia bastante enrevesada. Y como le dio tanta popularidad, pues a partir de ese momento él escribió otras novelas de estas características. El espejo de los espías, también llevada al cine, Calderero, sastre, soldado, espía, que es una vieja canción infantil inglesa, Tinker Tailor Soldier Spy, que aquí recibió ese título cuando se hizo una serie protagonizada por Alec Guinness en el papel de Smiley, y luego, hace no demasiado tiempo, se hizo una versión en cine protagonizada por Gary Oldman. Bueno, pues esa es la historia. Esta novela daba pie a una trilogía que era seguida por El Honorable Colegial, que nadie se ha atrevido a llevar a la pantalla todavía, y La gente de Smiley. Bueno, además de todo esto, ha hecho otras novelas que han sido llevadas al cine, como La chica del tambor. Recientemente se ha hecho una serie, pero ya hay una película anterior. Tenemos Un espía perfecto, La casa Rusia, en el cine la protagonizaron Sean Connery, y otros nombres destacados de la cinematografía, como Michelle Pfeiffer, El sastre de Panamá, en cine con Pierce Brosnan, El jardinero fiel, que fue una película muy aclamada con Ralph Fiennes de protagonista, El topo, que ya decimos que adaptaba lo del calderero, etc. Y otras películas como Un traidor como los nuestros o El hombre más buscado, de la que también se hizo película, protagonizada por Philip Seymour Hoffman. Bien, este es el tipo que representa las novelas y películas de espionaje complicados. Vamos ahora con el que la representa todavía más complicadas, y ese no es otro que Len Deighton. Len Deighton tenía una trilogía protagonizada por un espía que no tenía nombre. A veces hay personajes que no tienen nombre, un no-name, que son famosos sobre todo en la novela negra. Pero en un momento de una de sus novelas decía que lo que está claro es que no me llamo Harry Palmer. ¿Queréis saber qué nombre le pusieron en las películas? Efectivamente, Harry Palmer. El protagonista era Michael Caine y protagonizó Icres, Funeral en Berlín y El cerebro de $1.000.000.000. Las dos segundas, bueno, eran fácilmente comprensibles. Icres es un jeroglífico difícilmente atacable. Yo recuerdo que cuando la vi por primera vez terminó la película y dije, bien, no puedo marcharme, no sé qué he visto. Así que me quedé a la siguiente sesión porque era sesión continua y no pagabas por repetir la película, no como ahora. Pero bueno, en cualquier caso, es una película tremendamente complicada, con unos personajes sórdidos en ambientes verdaderamente turbulentos, y la verdad es que está muy bien. El propio Len Deighton hizo luego una segunda trilogía de este personaje, pero ya se había acabado la etapa de los agentes secretos. Bueno, después Len Deighton tiene, por ejemplo, una serie con 3 trilogías y una novela independiente que vuelve de nuevo al universo de los espías. La tercera trilogía son las 3 virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y las anteriores son El juego de Berlín, El set de México, es decir, cosas del tenis, la primera, y Sedal para espías, Plomo para espías, cosas de la pesca, para la segunda. Bueno, ese sería Len Deighton, que es un placer leerle y todavía un placer mayor entenderle. El tercero de los grandes de la novela de espionaje inglesa sería Eric Ambler, que tiene un montón de novelas, algunas de las cuales han sido llevadas a la pantalla. La más famosa sin duda es Estambul, que está basada en su novela Viaje al miedo. Esta es una película dirigida por Orson Welles. Bueno, en realidad él no figura como director, pero ya sabéis que se medía en todo absolutamente cuando hacía una película. La dirige Norman Foster, el arquitecto no, alguien que se llama como él, pero fue Welles el que definió el tono de la película. Hay otra película, La máscara de Dimitrio, seguramente basada en su mejor novela, y la verdad es que merece la pena leer a Eric Ambler porque es un autor muy bueno. Welles, por cierto, aparecía y dejaba su huella en otra película
cercana al espionaje como es El tercer hombre. La dirigía nominalmente Carol Reed, pero Orson Welles metió la zarpa en el texto, incluyendo aquella famosa historia en el Prater de Viena, perdón, donde le dice a Joseph Cotten aquello de que ¿qué es lo que han hecho los suizos por el mundo? Crear el reloj de Cuco a lo largo de 500 años de neutralidad. No es cierto, hay un error, porque el reloj de Cuco lo inventaron los alemanes, pero bueno, dejando esto al margen, digamos que a cambio propone él que la vida sea mucho más intensa, si se quiere incluso más sangrienta, porque lo contrapone con el Renacimiento italiano. Muchas traiciones, mucha sangre, mucho horror, pero al mismo tiempo esas obras de arte. Bueno, esta película está basada en una novela de Graham Greene, que también sería un gran escritor de espionaje, con títulos como Nuestro hombre en La Habana, también llevada al cine, y El factor humano, por supuesto, también hecha película. Pero no metemos a Greene en el apartado de los escritores de espionaje, porque Greene escribió sobre muchas cosas. Y en definitiva, tampoco es excesivamente complicado. John le Carré y Len Deighton. Estos son los imprescindibles y los complicados. Vamos ahora con la otra vertiente de Tenet, la ciencia ficción. La ciencia ficción, la más usada, es lo que se llama space opera, es decir, las aventuras intergalácticas, vamos, Star Trek o Star Wars, por poner el ejemplo más claro. Pero hay otra ciencia ficción, literariamente incluso más acentuada, más intelectual, más complicada. Sin embargo, hay películas que llaman mucho la atención. Por ejemplo, 2001, Una odisea del espacio, de Stanley Kubrick, que es una película sobre la que se vienen discutiendo en los últimos 50 años, que es desde que se hizo, es del año 68. Bueno, 2001, Una odisea del espacio, yo creo que no vamos a descubrir nada si decimos que debe quedar al arbitrio del espectador lo que quiere decir el famoso monolito, por ejemplo. Veamos, la película empieza en el pasado, aparece un monolito y un grupo de monos descubre que al tocarlo, pues empiezan a pensar. Es el principio del ser humano. Algunos considerarán que el monolito es Dios, otros decidirán que es el factor natural que permite a los monos adquirir esa conciencia, esa sabiduría. Otros dirán que es una masa extraterrestre. Lo cierto es que la película nace en un relato de Arthur C. Clarke que se ocupa justamente de la parte central de la película. El ser humano llega a la Luna y descubre un monolito. Y cuando se acercan a él, ese monolito manda una señal al espacio. Se supone que esa señal es para advertir a una raza extraterrestre que dejó en su momento, que dio la inteligencia a los seres humanos y que dejó ese monolito ahí como vigilante, según el título del relato, para saber cuándo la inteligencia humana ha salido al espacio y empezamos a convertirnos en una amenaza para el resto de especies que habitan por los mundos infinitos. Bueno, la historia, la película empieza con esos monos que cobran inteligencia, después va el monolito en la Luna, pero a partir de cierto momento la Discovery, una nave espacial que va hacia Júpiter y más allá del infinito, empieza a cobrar protagonismo y al final, después de una magnífica historia en torno al HAL 9000, el ordenador que no puede fallar, que va a bordo y que entra en disputa con un ordenador que tampoco puede fallar y que está en la Tierra, bueno, al margen de todo eso, el protagonista, Dave Bowman, el astronauta, se mete en una historia que acaba en una casa donde él se convierte en una persona tremendamente vieja y al final aparece un feto que vuelve a la Tierra. Alguien podía interpretar esto como una especie de reencarnación. El ser humano muere en un momento determinado, recorre todo el tiempo hasta, digamos, una medida, lo recorre rápidamente, una medida establecida por vete tú a saber quién, inmediatamente se reencarna y vuelve a la Tierra. Bueno, sería una explicación de todo esto, pero ya digo que esta es una película que hay que explicar cada uno de los que estén viéndola. Además de esto, que digamos es la cumbre de las películas complicadas, hay una serie de películas y de novelas
que voy a mencionar a continuación como algo verdaderamente interesante. Por ejemplo, Matadero 5. Matadero 5 es la obra cumbre de Kurt Vonnegut. Kurt Vonnegut es un escritor que estuvo en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y le pilló el bombardeo de Dresde. Él estaba prisionero de los alemanes en Dresde y cayó sobre él aquella tormenta de fuego que fue devastadora. Y luego escribió este libro, Matadero 5, una novela breve en la que él hace un poco de ironía cuando al principio pone una nota diciendo: he escrito una novela sobre una masacre. Mis amigos me dicen que es excesivamente breve, pero ¿qué es lo que pasa después de una masacre? Solo quedan los pájaros. ¿Y qué dicen los pájaros? Pío, pío. Esta ironía se traslada al texto. Toda la obra de Kurt Vonnegut es verdaderamente apasionante. Sus mundos son magníficos. ¿Pero qué hace? En lugar de contar la matanza de Dresde, la cuenta, por supuesto, pero al mismo tiempo cuenta la vida de ese protagonista, ese soldado protagonista, o sea, la suya propia, al mismo tiempo que viaja ese personaje a Trafalmadore, que es un planeta donde este hombre encuentra lo que esperaba en la vida. Bueno, aquí hay montones de simbolismos y hay incluso un personaje, Kilgore Trout, que crea el autor como un autor de ciencia ficción absolutamente imaginario, que va modelando esta y otras novelas con su particular estilo. Llegó a tanto la admiración por Vonnegut que algún autor, anónimo por supuesto, aunque suponemos que era Philip José Farmer, escribió una novela firmada por Kilgore Trout. Pero bueno, al margen de eso, digamos que Matadero 5 es una magnífica novela y una no tan buena película que se pierde un poquito sobre la marcha. Otra novela que no tiene película, pero que es complicada, es Todo sobre Zanzíbar, de John Brunner. Todo sobre Zanzíbar vendría a ser la travesía de Manhattan de John Dos Pasos, pero en versión espacial. Desde diferentes puntos de vista, diferentes lugares, diferentes historias, todas mezcladas de manera muy inteligente y absorbente. Lo bueno es que Todo sobre Zanzíbar es el comienzo de una trilogía que continúa con El rebaño ciego y con Órbita inestable. Y El rebaño ciego a mí es una novela que me gusta más todavía que Todo sobre Zanzíbar. A continuación menciono A cabeza descalza, de Brian Aldiss, porque es una novela que solo se ha traducido al castellano. O sea, está en inglés y en castellano, y en ningún otro idioma del mundo porque es dificilísimo traducirla. De hecho, se ha producido una guerra, según el argumento, en la que se ha desatado sustancias como el ácido, la droga, y el mundo ha quedado cambiado. Y ha cambiado la terminología, y han cambiado los personajes, y todo es nuevo en cada línea. Es una novela difícil de leer porque el universo en el que se desarrolla es absolutamente ajeno a nosotros. Corre una leyenda que dice que el traductor de A cabeza descalza, y que era el mismo de Todo sobre Zanzíbar, murió poco después, y esto es un hecho cierto, por todo lo que había sufrido traduciendo estas novelas, que supongo que eso ya no es tan cierto. Bueno, además de todo esto, quiero mencionar otro autor magnífico llamado Stanisław Lem, polaco, que ha escrito unas novelas de ciencia ficción apabullantes. A veces también son muy complicadas. Por ejemplo, La fiebre de Leno o La investigación son novelas en las que ocurren cosas, ninguna de ellas explicada, y solo el lector puede hacer una valoración general y tratar de buscar una explicación. Más famosa que estas es Solaris. Solaris la llevó al cine Andrei Tarkovsky y es una película fascinante a pesar de la escasez de medios. Más tarde Steven Soderbergh hizo una versión en Estados Unidos con George Clooney de protagonista, que no está mal, pero bueno, compararla con la del maestro Tarkovsky es ya muy exagerado. Solaris muestra una nave varada enfrente de un planeta acuático, en la que los personajes hacen cosas muy raras, hasta que descubren, ahí va un pequeño spoiler, que el planeta en realidad es un ser sentiente, el propio planeta. Y no diré más. Sí, ya que hemos hablado de Tarkovsky, digamos que entre sus muchas películas muy complicadas, muy complicadas, tiene otra de ciencia ficción que se titula Stalker. Stalker está basada en una novela de los hermanos Stugarsky, Arkady y Boris. Eran dos científicos rusos que escribieron muchas novelas, y muchas muy interesantes, Qué difícil es ser Dios, por ejemplo, que criticaban el sistema soviético, pero no lo hacían de forma muy clara, no vaya a ser que acabaran en el Gulag. Entonces,
Su escritura era todavía más sibilina, mucho más interesante. Os recomiendo a los hermanos Stubarsky. Hay en castellano algunas novelas suyas publicadas y es una gozada. Pero Stalker es una novela que cambia bastante con respecto... Es una película que cambia bastante con respecto a la novela, que sería Picnic Extraterrestre. Stalker es una película que si no habéis visto debéis ver necesariamente, porque igual es la mejor película de la historia del cine. Exagero siempre un poco. La historia de un tipo, un stalker, que lleva a unos científicos a una zona donde se supone que ha pasado unos extraterrestres y han dejado unos elementos que tienen que investigar. Y lo que cuenta es tremendo. Yo creo que no hay ninguna otra película que tenga una novela explicándola. Hay un autor estadounidense que sintió tal fascinación por esa película que escribió una novela, La Zona, explicando qué es lo que hacía Tarkovsky en esa historia. Bueno, lo dejamos ahí. Hay otras novelas magníficas de ciencia ficción que menciono así un poco por encima. Empotrados, por ejemplo, de Ian Watson, es una mezcla de elementos lingüísticos con investigación ecológica y al mismo tiempo análisis de las relaciones entre razas diferentes. Gene Wolfe, en La quinta cabeza de Cerbero, hace exactamente lo mismo. Busca la historia de un pueblo desaparecido a través de su lenguaje. Philip K. Dick ha escrito no solo Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que dio pie a Blade Runner, sino un montón de novelas apasionantes. Ubik, por ejemplo, es una novela... Seguro que no la ha leído, porque es una novela que va hacia atrás y adelante, los personajes se van difuminando en un universo y cobran importancia en el otro. Los tres estigmas de Palmer Eldritch es otra novela fabulosa. Bueno, y mencionaré simplemente a los dos últimos autores que os recomiendo. Uno es Greg Egan, es un escritor australiano que tiene algunas novelas muy interesantes, Cuarentena, por ejemplo, que es la primera, o Ciudad Permutación, o Teranesia, montones de novelas muy complicadas, pero muy satisfactorias. Por ejemplo, Cuarentena habla de una especie de campana que rodea la Tierra porque los seres del universo han decidido que nos aislemos porque somos peligrosos, pero al mismo tiempo tiene unos conceptos científicos muy importantes. Y Ted Chiang, en uno de cuyos cuentos está basada La llamada, de Denis Villeneuve, este apellido siempre se me complica, escribe un cuento al año aproximadamente y tiene un único libro publicado, La historia de tu vida, que es justamente el título del cuento en que se basa La llegada, pero va a publicar ahora mismo un segundo volumen. Leer a Ted Chiang es una experiencia verdaderamente inolvidable. Y ahí lo dejo. Bueno, vamos con otras películas dificilillas que la historia del cine nos ha deparado. Por ejemplo, El árbol de la vida, de Terrence Malick. Sinceramente, he decidido renunciar a entender esta película. No sé lo que nos cuenta Malick. No tengo problemas con las otras películas de Terrence, pero con esta, pues la verdad es que esa mezcla de dinosaurios con gente en los años 50 que van de aquí para allá, no la entiendo. Como siempre, fascinante desde el punto de vista visual, pero digamos que su argumento se me escapa. Otra película y novela que tiene conflicto es Shutter Island, dirigida por Martin Scorsese, con Leonardo DiCaprio de protagonista y basada en una novela de Dennis Lehane. Ya hemos hablado de ella cuando hablamos de Dennis Lehane. Es una historia que, como ocurre en la cabeza del protagonista, el lector o espectador no sabe muy bien si lo que está viendo es la realidad o lo que está ocurriendo en la cabeza del protagonista. Pero yo diría que en líneas generales es una historia bastante satisfactoria. Luego tenemos al rey del mambo en esto, que es David Lynch, que empezando por Cabeza Borradora, llegando a Inland Empire, Carretera Perdida, Mulholland Drive y todas esas películas, eran un auténtico galimatías el descubrir lo que ocurría en las películas. Terciopelo Azul será seguramente la película que mejor encaja entre ese universo particular de David Lynch y ese otro en el que hacía películas por encargo como Dune o El hombre elefante. Terciopelo Azul es una película fascinante por los ambientes en los que se mueve, no siempre es accesible a los espectadores, pero digamos que en líneas generales es una película aceptable desde el punto de vista de dificultad. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con Carretera Perdida o con Mulholland Drive? Carretera Perdida, una película en la que los personajes cambian de intérprete a mitad de película, o los intérpretes cambian de personaje que no había aparecido antes. La historia, bueno, está más o menos, ese individuo que sale de la cárcel y va buscándose la vida,
pero de repente las casas explotan al revés, la banda de Moebius nos decían que hay que tenerla en cuenta, cómo se recorre. La verdad es que son difíciles, pero al mismo tiempo fascinantes. Yo la recomiendo sin más. Donnie Darko deberíamos haberla mencionado en el capítulo de películas de ciencia ficción, pero bueno, en realidad lo es porque habla del fin del mundo. El personaje protagonista se encuentra con un conejo gigante que le dice que el mundo se va a acabar en 28 días, unas horas, unos minutos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa a partir de ahí? Pues bueno, lo que el espectador quiera. Ya que estamos hablando de historias de ciencia ficción, mencionemos una que está cercana de alguna manera a la ciencia ficción y por otra parte Denis Villeneuve es el director de La llegada de ciencia ficción. Hablo de Enemy. Enemy está basada en una novela de José Saramago, de donde toma la idea de que un personaje más bien anónimo un día se encuentra con alguien que es su doble y empieza a perseguirle y de ahí se derivan diferentes acciones. Y uno va más o menos arreglándose con la acción hasta que hay un plano final sorprendente que nos deja pasmados y no sabemos muy bien cómo reaccionar a él. Tengo que verla más veces, pero bueno, ya veremos. Coherence es una película sobre una pandilla de amigos que está celebrando una fiesta y descubren que hay otra casa más allá que tiene las luces encendidas, se acercan y resulta que son ellos mismos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, tampoco desvelaré el misterio. ¿Cómo ser John Malkovich, de Spy Jones? Bueno, pues aquí esta es una broma tan típica de Jones que la verdad es que tampoco podemos decir que sea una película indescifrable, pero sí tiene sus puntitos de fantasía, esa casa de techo, bueno, ese piso de techos reducidos y todo el mundo que se ve a través de los ojos de John Malkovich y todo eso. Hablando de ojos, Abre los ojos de Alejandro Amenábar también es una película con situaciones que tampoco quedan muy explicitadas, así que las dejaremos ahí. Lars von Trier es otro cineasta al que le encanta liarla, pero tampoco es excesivamente complicado. Dogville, por ejemplo, a pesar del escenario que presenta, no cuenta nada extraordinariamente rebuscado, ¿no? Melancolía, pues tiene sus cosas, aunque en definitiva la historia es que viene un planeta llamado Melancolía a acabar con la Tierra. Pero bueno, luego tenemos Ninfomanía, que también es una película repleta de referencias, no todas comprensibles, y tenemos incluso aquella Europa que se hizo antes de que Rompiendo las olas le lanzara la fama y que tenía pues una fascinación visual y una indefinición argumental. Synecdoche es una película de Charlie Kaufman. Charlie Kaufman es un director que accedió a la dirección después de haber escrito guiones muy complicados para otros directores. Y en el caso de Synecdoche, lo que presenta es una representación teatral que quiere representar la vida en un lugar pues difícil como mínimo, ¿no? Y el resto de las cosas que ha escrito Charlie Kaufman pues han servido a otras películas como El ladrón de orquídeas para que la cosa sea pues también razonablemente complicada. Lo mismo podríamos decir de David Fincher, que siempre aborda algunas películas con alguna dificultad añadida, quizá la máxima, El club de la lucha, donde no sabemos si el protagonista es él y su contrincante al mismo tiempo o por el contrario son dos personas diferentes, con ese plano final también que nos deja un poco desconcertados. Ya he dicho que Tarkovsky es un tío complicado y no solo en las películas de ciencia ficción, sino en films como El espejo o Sacrificio, por ejemplo, que es su última película. Tarkovsky hace un cine tan preciso y tan maravilloso y tan aparentemente relajado y tan lleno de turbulencia por dentro que la verdad no sabría prescindir de ninguna de sus películas, desde La infancia de Iván o Andrei Rublev hasta, ya digo, Sacrificio, que es la última, o Nostalgia, que es la anterior, ¿no? Son películas imprescindibles que tampoco alcanzo a entender totalmente. Vamos con algunos directores que tenían fama de complicados. Ingmar Bergman, pues no, Bergman está lleno de simbolismos, pero sus metáforas son razonablemente transparentes, salvo en Persona. Persona es una película en la que también tenemos un problema con dos personalidades, dos mujeres, que igual una de ellas es la proyección de la otra. Igual, no es seguro. Pero la unión de los dos personajes
pues se convierte en algo verdaderamente agobiante. Berman, quizá consciente de lo que había hecho en Persona, hizo luego, digamos, una versión más suave, gritos y susurros, donde las personalidades ya están más claramente definidas y eso le permitió, pues, conseguir un gran éxito. El resto de las cosas, el séptimo sello, que aparezca la muerte jugando al ajedrez con un caballero, pues no es muy complicado, ¿no? Que aparezca un viejo profesor en busca de sus raíces, pues tampoco es complicado en Fresas Salvajes. Pero Berman es una de esas figuras imprescindibles del cine, nos ha dado muchas alegrías. En su adverso estaría Michelangelo Antonioni, que hizo todas las películas para que el espectador se volviera loco, empezando pues por Las Amigas y aquellas que hizo en los años 50, hasta llegar a La Aventura, El Eclipse, El Desierto Rojo, esas películas que hablaban de la incomunicación del ser humano, ¿no? Pues la verdad es que consiguió no comunicarse con el espectador, hay que reconocerlo. Y luego tiene esa etapa anglo, donde hace Blow Up en Londres, o hace Sabine's Point en Estados Unidos, o hace El Reportero, que está protagonizada por Jack Nicholson y Maria Schneider, y que también forma parte del momento más o menos yankee inglés, ¿no? Que son más asequibles, pero poco. Yo entiendo lo que quiere decir Antonioni. Quiere criticar, por ejemplo, en Sabine's Point, el consumismo de la sociedad de su época. Pero no podía haber invertido menos tiempo. Ya está bien la música de Pink Floyd. Incluso hace gracia que salga Rod Taylor, ¿no? Que era el único actor profesional. Pero, de verdad, hacía falta tanto. Bien, lo diré, no me gusta Antonioni. Curiosamente, Berman y Antonioni murieron el mismo día, lo que son las cosas. Además tenemos a Fellini, que es otro director fantástico, que hizo neorrealismo al comienzo, durante su primera década, y que después de la Dolce Vita pues ya se volvió un poco loco, con 8,5, aquellos sueños de un director que no sabía qué diablos hacer, y después de eso, pues El La nave va, por ejemplo, y tantas películas que unas son asequibles, Ginger y Fred, por ejemplo, y otras son complicaditas. Otro que tal baila, Pasolini. Pier Paolo Pasolini también empezó en el neorrealismo, pero llegado un momento, pues se le fue un poquito la pinza hacia el absurdo, con Teorema, por ejemplo, o con Pocilga, que eran metáforas razonablemente transparentes, pero que las complicaba. Hubo un escritor que en cierta ocasión le dijo a su secretario, después de dictarle un artículo, ¿se me entiende bien? Y el secretario le dijo, claro, señor. Y él dijo, pues vamos a oscurecerlo un poquito. Parece que algunos de estos cineastas tienen eso en la cabeza. Vamos a oscurecerlo un poquito. Alejandro Jodorowsky, el chileno francés, escritor de tantos cómics inmortales como El Incal, hizo algunas películas, por ejemplo, El Topo. También trató de hacer Dune, pero no le salió bien. Bueno, El Topo es una locura de una persona, de un hombre y un niño que recorren el desierto, encuentran cosas, bueno, también es complicado. Más reciente es El Faro, una película con dos personajes, Robert Pattinson y Willem Dafoe, metidos en un faro, asediados por algo que nunca llega a plasmarse y obsesionados con sus particulares truenos. Madre de Darren Aronofsky, pues también algo por el estilo. Es complicada esa deriva en la que Javier Bardem va volviendo loca más o menos a Jennifer Lawrence y acaba en ese aquelarre final con toda la gente allí metida. Algo, bueno, ya digo, complicado. Otro tanto podríamos decir de Michael Girl, de Carlos Bermud, que es también un tipo muy dado a la minuciosidad en el trabajo, y en Magical Girl mezcla diferentes elementos complicados. Incluso también en la última que hizo, sobre una cantante que pierde las posibilidades de salir adelante y la cosa pues va como va. Y terminaríamos con James Gray, que en las dos últimas películas, Z, la ciudad perdida, y Ad Astra, también da un recital de complicación. Un día de estos discutiremos sobre Ad Astra, que me parece una película muy sobrevalorada, y que conste que James Gray es un autor que me gusta mucho, como he confesado en otros vídeos, y ahí lo dejo. Venga, vámonos ya con Tenet de Christopher Nolan. Christopher Nolan es un autor que debuta en el año 98 con una película que desconozco, Following, y que está rodada en blanco y negro y que es una película de cine negro. Lo dejaremos ahí. Pero su siguiente película, hecha en el año 2000, es Memento, un descubrimiento para montones de personas
que en esa película, una historia de cine negro, que tiene la peculiaridad de que está contada al revés, encuentran gran satisfacción intelectual e incluso, digamos, desde el punto de vista del género, ¿no? Porque es una historia bastante bien trabada, contada, ya digo, al revés. El personaje principal se va tatuando, bueno, escribiendo en la piel lo que tiene que recordar porque está amnésico. Y en consecuencia tiene que saber qué diablos ha pasado para haber llegado a la situación en la que se encuentra. Bueno, al margen de eso, Memento es un fenómeno de reconocimiento. A continuación hace Insomnio, una película con Al Pacino en Alaska, que está bien, pero tampoco mata. Hace Batman Begins, porque lo que le puede a Nolan es hacer películas de género, pero intelectuales. Dice, vale, voy a hacer una de superhéroes, voy a coger a Batman, pero lo voy a dotar de unos elementos intelectuales que no va a reconocerlo nadie. Bueno, sinceramente, Batman Begins, yo casi me quedaría con la de Tim Burton, pero bueno, lo dejo ahí porque es cuestión de gustos, y he dicho casi. Luego hace el truco final, sobre una novela también de gran éxito, y después vuelve otra vez a Batman con el Caballero Oscuro, y aquí revienta, gracias sobre todo a la incorporación que hace Heath Ledger, que muere poco después, del Joker, el antagonista de Batman. Y después hace Origen, que es esa película que no hemos entendido tampoco, sobre el mundo de los sueños, en la que ya demuestra claramente que es un tipo que se carga sus propias normas y hace que su mundo físico siga sus órdenes, aunque haya dicho antes que esas leyes de la física en ese mundo son diferentes. Y basta analizar la caída de la furgoneta del río para ver que se está cargando sus propias normas. Pero bueno, al margen de eso, termina la trilogía del Caballero Oscuro, hace Interestelar, que aplaudieron científicos, no sé quiénes, por su verosimilitud científica. Hay cosas que no me acaban de encajar, pero yo tampoco soy físico, así que yo creo que un horizonte de sucesos no te va a proporcionar salida a toda velocidad, sino que te va a engullir y te vas a ir por el agujero negro para adentro. Pero bueno, no discutiré esto, que ya digo que a mí me da la sensación de que no está perfectamente integrado en los estudios de física. Y bueno, después de esto hace Dunkerque, donde, como decíamos al principio, una vez más tiene problemas con el tiempo, porque las tres historias que se cuentan, que son la de los barcos ingleses que van a rescatar a las tropas inglesas en la costa de Francia, por un lado, la de los soldados que están en Dunkerque esperando que les rescaten, y por otro, la batalla del aire, está contado en diferentes tiempos por parte de cada uno. Por ejemplo, los barcos se miden en horas, la pelea de los aviones se mide en minutos y la estancia de los soldados en Dunkerque se mide por días. Todo esto metido ahí crea un poco de confusión, reconozcámoslo. Durante un tiempo aguantas bien, pero luego, bueno, la cosa se pone un poco difícil. Y por fin llegamos a Tenet, que es esta esta película que mezcla absolutamente todo. Ya he dicho que básicamente es una historia de espías en la que se cuenta lo que ocurre en una película de Bond. Sin embargo, consciente de ello, va incluyendo algunos detalles propios de las novelas de Le Carré, con una historia un poco más complicada, y mucho de la ciencia ficción, ¿no? Por ejemplo, hay constantes citas de la ciencia ficción. Kenneth Branagh dice en un momento, y así se acaba el mundo, no con un estallido, bueno, él dice un bang, no con un estallido, sino con un gemido, que es una frase clásica, pero además es de un poeta, pero además es el título de un cuento de Damon Knight, un cuento de ciencia ficción. O, por ejemplo, cuentan varias veces, un par de ellas, la paradoja del abuelo. Es decir, si yo viajo en el tiempo y mato a mi abuelo antes de que engendre a mi padre, yo no habré nacido, con lo cual no puedo viajar en el tiempo. Pero al mismo tiempo, y esta segunda parte no se explica en la película, si yo no viajo en el tiempo para matar a mi abuelo, él tendrá como hijo a mi padre y mi padre me tendrá a mí. En consecuencia, sí puedo viajar en el tiempo para matar a mi abuelo. Es el problema de los viajes en el tiempo, es que creas paradojas. También se carga estas cuestiones. Por ejemplo, esto era una norma bastante clara en la ciencia ficción antigua, la misma persona en dos momentos diferentes no puede aparecer
junto a sí mismo en otro momento de la historia. Aquí él lo hace sin ningún problema. Bueno, en los cómics ya se ha hecho, los X-Men, los 5 originales, volvieron a la actualidad y luego se marcharon con total tranquilidad, coincidiendo los mismos personajes. Bueno, al margen de eso, digamos que estas serían las dificultades de la película. Y hay multitud de referencias a físicos y a cosas relacionadas con la ciencia, pero no necesitamos entenderlas. Nos vale con lo que nos digan. Y el resto es un entretenimiento hipertrofiado, porque dura 2 horas y media y uno acaba un poco cansado. Y como digo, por otra parte, en cada momento Nolan hace lo que le da la gana y, por ejemplo, contraviene algunos hechos que se han contado antes de otra manera. En ocasiones se cuida muy mucho de contar a la inversa lo que ha contado en una dirección, para que, digamos, qué listo eres, Nolan. Nos lo estás poniendo ahí fácil para que veamos que eres cuidadoso, pero en otras ocasiones hace lo que le da la gana. Sinceramente, y sin contar nada de la historia, que no voy a contarlo por supuesto, porque no estoy aquí para hacer spoiler, yo creo que es una película que hay que ver, que se puede disfrutar, que está llena de momentos intensos e interesantes, que al margen de que las interpretaciones no van muy allá, hay que cada vez te pasas un poquito más de la rosca interpretativa, pues lo cierto es que es entretenida y está llena de hallazgos. Y como estamos todo el rato pensando que a ver si la entiendo del todo, pues estamos muy ocupados las 2 horas y media que dura. Yo de verdad os recomiendo Tenet, incluso todas las películas de Nolan, y os aseguro que no es mi cineasta favorito, pero tiene algo. ¿Qué le vamos a hacer? Si os ha gustado el tema o si queréis ponerle alguna pega, ya sabéis que tenéis nuestros comentarios para decir lo que queráis. Y por supuesto, podéis suscribiros o no. Y contadlo por ahí si queréis, para que otra gente se suscriba o no y venga aquí y nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Hasta la próxima.